Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de la biblioteca. Bien, hoy hemos titulado este vídeo como Lo que no sabías de Agatha Christie. Vamos a hablar, por ejemplo, de las aventuras arqueológicas de Agatha Christie. El tema de cuándo desapareció, qué pasó realmente. Las novelas de Agatha Christie con seudónimo, que ya escribía otro tipo de novelas, pero le ponía siempre otro nombre, y las novelas de Agatha Christie que deberías leer en algún momento. Bien, pues vamos a ver toda esa información de lo que no sabías de Agatha Christie. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, además de estar protagonizadas por el famoso detective privado Hércules Poirot y ambientadas en Oriente Medio, 3 de las novelas más destacadas de Agatha Christie exponen la fascinación de la dama del crimen por la arqueología. En Asesinato en Mesopotamia de 1936, la trama transcurre durante las excavaciones en el yacimiento de Urk, en Irak. En las ruinas de Petra se desarrolla gran parte del suspense de Cita con la muerte en 1938 y entre medias para Muerte en el Nilo de 1937, la escritora británica ingenió un villano disfrazado de arqueólogo, el señor Richetti. Entonces estas ficciones de Christie digamos que podría sumar también Intriga en Bagdad de 1951, bebieron de una base real de su propia experiencia sobre el terreno. Durante su visita en Bagdad en 1930, la ya reputada autora conoció a Leonard y Catherine Woolley, que llevaban varias campañas de excavaciones en la ciudad sumeria de Ur. El matrimonio la invitó a hospedarse con ellos y a descubrir el sitio. Y lo que en realidad conoció fue a su nuevo marido, el arqueólogo Max Mallowan, que la acompañaría en su viaje de regreso a Inglaterra. Tanto intimaron y también lo pasaron que a finales de año ya se habían dado el sí quiero. La pasión compartida de ambos por investigar las evidencias físicas de civilizaciones antiguas les empujaría a emprender una serie de prospecciones arqueológicas en diversos lugares de Siria e Irak. Desde el primer momento, Christie olvidó su fama y se involucró en los trabajos de Mallowan. En una ocasión diría que un arqueólogo es el mejor marido posible para una mujer. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará, dijo Agatha Christie. Como una suerte de ayudante, durmió en las improvisadas tiendas, limpió y restauró las piezas halladas y se dedicó también a registrar todas las piezas mediante fotografías e inventarios. También contribuyó económicamente a fundar la Escuela Británica de Arqueología, hoy conocida como Instituto Británico para el Estudio de Irak. Aparte de la evidente influencia de sus novelas, la autora de Asesinato en el Orient Express de 1934 publicó en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial un libro sobre sus viajes arqueológicos en Oriente Medio, titulado Ven y dime cómo vives y reeditado no hace mucho en español por la editorial Tusquets. Christie definió esta obra, probablemente la más ignorada de su cosecha, como un entretenimiento, un librillo lleno de acontecimientos cotidianos o una crónica intrascendente, en su opinión. Sin embargo, digamos que hizo unas declaraciones diciendo que escribir estas sencillas notas no había sido una tarea sino un parto de amor, que nació como respuesta al interés de la gente por su participación en las excavaciones en Siria y que no aportara consideraciones interesantes sobre la arqueología. Puede que tuviese razón, ya que el lector no va a encontrar en estas páginas una detallada relación sobre el transcurso de los trabajos en los yacimientos como Chagar Bazar y, por ejemplo, tampoco como recabo información sobre la dinastía militar de Mitanni, que era una casta dominante de guerreros que sí vinculó con el antiguo Egipto a través de matrimonios reales. Pero la cadencia literaria de Christie convierte esta obra en un relato de aventuras sobre su vida diaria entre mujeres kurdas, jeques que se asemejan a Enrique VIII y taxistas armenios. Es una novelesca crónica etnográfica de la región cruzada junto a sus compañeros de expedición a bordo del Queen Mary.
Ahí también en sus viajes en un camión cargado de verduras y montones de huevos que subieron a un transbordador para cruzar el río Éufrates. Más que una crónica arqueológica, Ven y dime cómo vives es una crónica de viajes armada con mucho humor. Declaró que era una de las calamidades de estar casada con un arqueólogo es su experto conocimiento para interpretar los diseños más inofensivos. Esto escribía Christie sobre un vestido lleno de motivos referentes a la fertilidad según el ojo de Max y con hermosas postales que evidencian el hechizo de la escritora por el patrimonio histórico. Sobre la ciudad desértica de Palmira también declaró: su encanto reside en su esbelta belleza cremosa elevándose de un modo fantástico en medio de arenas calientes. Dice: es deliciosa, impresionante e increíble, como la teatral alucinación de un sueño. La reina de la novela de misterio esbozó una suerte de diario de campaña pero sin las especificaciones científicas, como tratando de restar importancia a su desempeño práctico. Describe el trayecto desde Calais hasta Estambul en el Orient Express, un picnic con su esposo en el cráter de un volcán, débiles episodios de salud provocados por la tripa del soldado egipcio y las pulgas, o quizá lo más interesante es ese choque de culturas del periodo de entreguerras entre los burgueses británicos que mataban los ratos muertos con una taza de té en las manos y sus ayudantes árabes. No se leen conclusiones sobre los resultados generales alcanzados porque no es lo interesante. Lo interesante es la experiencia, el paisaje, las relaciones humanas, aunque una de las confesiones que más llama la atención es el desprecio por los restos de los modernos romanos niños de ayer en comparación con los pueblos antiguos que perseguían. E incluso en un pasaje que hoy no sería bien visto con buenos ojos, Christie y Malowan se retratan tirando fragmentos de cerámica del periodo romano. Las 5 campañas de excavaciones dirigidas por el matrimonio se cerraron con un capítulo llamado Baja Traición y Codicia, un accidente mortal de 4 hombres de una cuadrilla que quedaron sepultados buscando de forma furtiva hallazgos en Tel Brak. Christie recrea el suceso con las dosis de misterio que desbordan sus novelas, e Irak y Siria fueron un marcador geográfico y temático de la mejor literatura de La Dama del Crimen. Bien, la desaparición de Agatha Christie fue como una trama de sus propias novelas. La noche del 4 de diciembre, Agatha Christie, sin llevar nada más que un maletín, le daba un beso de buenas noches a su hija y se fue a toda velocidad de la casa en Inglaterra que compartía con su marido. Como saben, el coronel Archibald Christie, que estaba teniendo una aventura con una mujer más joven y, aunque no se había hecho público, su mujer lo sabía. Nadie supo dónde estaba Christie durante casi 2 semanas. Bien, entonces vamos a ir hablando día a día las suposiciones que se han hecho, aunque realmente a día de hoy no se sabe del todo la verdad. Bien, el 6 de diciembre de 1926. En ese momento Agatha Christie tenía 36 años y ya había publicado varias novelas de detectives, incluidas El adversario secreto, The Murder on the Links, y fue curioso porque su desaparición llenó titulares en todo el mundo, llegando a la portada del diario The Times el 6 de diciembre. El automóvil de la novelista fue encontrado abandonado cerca de Guildford en el borde de una cantera. Las ruedas delanteras sobresalían del borde, así informaba el periódico The Times. El coche evidentemente se había accidentado y solo un espeso seto le impidió hundirse en la cantera. Bien, ya de ahí pasamos al 8 de diciembre de 1926. Después de 3 días de buscar a la novelista, la policía lo canceló. Dijeron que el cuñado de Christie había recibido una carta de ella diciendo que iría a un spa en Yorkshire para descansar y recibir tratamiento. Caso cerrado, pero no era así realmente, como pueden ver en esta noticia que les pongo de The Times. Bien, pasaríamos al 10 de diciembre de 1926. Después de un par de días más, la policía aparentemente no estaba convencida por la carta y amplió su búsqueda e incluso llevó a una de las mascotas de Agatha Christie al lugar para ver si podía rastrear el olor de su dueña en este caso. El perro simplemente gimió lastimosamente.
Los detectives tenían una opinión de que se trataba de un caso de suicidio, informaba The Times, y la búsqueda pareció centrarse en un estanque llamado el Estanque Silencioso, que según la leyenda local no tenía fondo. Hubo un detalle especialmente revelador cerca del final de la historia, que Christie afirmó el periódico se había asustado con su propia casa. Se encuentra en un camino solitario sin luz por la noche que tiene la reputación de estar embrujado. Ese camino ya había sido escenario del asesinato de una mujer y del suicidio de un hombre. Una vez Agatha Christie dijo, si no dejo Sunnydale, que es donde vivía, si no dejo Sunnydale pronto, Sunnydale será mi fin. Y en eso se basaban también los periódicos. Bien, pasamos al 11 de diciembre de 1926. Bien, una semana después de la desaparición de Christie, la policía estaba desconcertada. Ningún testigo confiable la había visto desde la noche en que dejó su casa en Sunnydale, hacía ya una semana, según informó The Times. Pero en este momento hubo un hallazgo importante. Christie había dejado 3 cartas, una para su secretaria, otra para su cuñado y una tercera para su marido, pero se negó a divulgar lo que había escrito. Después, el 12 de diciembre de 1926, los detectives pidieron ayuda a automovilistas y detectives aficionados. Sin saber por qué, la policía todavía creía que ella estaba en algún lugar de las llanuras, no muy lejos del lugar donde se encontró su automóvil perdido. Más tarde, su secretaria personal en The Times negó airadamente que todo fuera un truco publicitario. Dijo, es ridícula, señora Christie es demasiado dama para eso. Y también la secretaria entregó la nota que Christie le había dejado diciendo que solo contenía detalles sobre la programación de sus propios actos o reuniones que iba a tener de cara a sus próximos libros. La policía, en busca de pistas, se dirigió a los manuscritos de Christie y examinó lo que pensaban que era su trabajo en curso, The Blue Train. Bien, el 13 de diciembre de 1926, entre 10.000 y 15.000 personas participaron en la búsqueda de Agatha Christie. Estaban ayudadas por 6 sabuesos entrenados, una jaula llena de terriers Airedale, muchos perros perdigueros y perros policía alsacianos, e incluso los servicios de perros comunes. Este mismo día, la policía especuló que Christie posiblemente podría estar en Londres, disfrazada y probablemente con un atuendo masculino. Y comenzaron a circular rumores de que había dejado un sobre sellado que solo se abriría en caso de que se descubriera su cuerpo. Incluso aficionados al espiritismo celebraron una sesión en la cantera para descubrir dónde estaba. Bien, después, el 14 de diciembre de 1926, el periódico The Times informó que la policía había encontrado nuevas pistas importantes, incluyendo una botella con la etiqueta de plomo venenoso y opio, fragmentos de una postal rota, un abrigo forrado de piel de una mujer y una caja de maquillaje para la cara. Además, un trozo de una barra de pan, una caja de cartón y 2 libros para niños. Había una teoría más siniestra llevada por algunos detectives que decían como que la policía tenía información que se niegan a divulgar y que lo que les lleva a pensar es que la señora Christie no tenía intención de regresar cuando se fue de casa. Ya el 15 de diciembre de 1926, la novelista fue encontrada en un spa de Yorkshire, 9 días después de su desaparición. Su esposo informó a los periodistas y les dijo, ella no sabe quién es, ha sufrido la más completa pérdida de memoria. El 16 de diciembre de 1926, el Times informaba que Christie se había registrado en el spa de Harrogate con el nombre de señora Teresa Neal. Cuando se le preguntó, el coronel Christie insistió que no tenía ni idea cuál era el significado de ese nombre en particular, ni tampoco su esposa. Años más tarde se reveló que Agatha Christie de hecho había usado el nombre de la novia de su esposo. Cuando el coronel Christie se presentó en Harrogate para recoger a su esposa, fue recibido por ella con una mirada de piedra.
Más tarde, cientos de personas se presentaron en una estación de tren de Londres mientras la pareja se dirigía a casa con la esperanza de echar un vistazo. En el mismo artículo, el periódico The Times señaló que cientos de detectives aficionados estaban hoy guardando sus ojos de lince, sus zapatos de goma y sus chalecos de Sherlock Holmes y descansando de sus cansados pisotones sobre los Surrey Downs, el campo, digamos, donde habían estado buscando. El 17 de marzo de 1928, digamos que sería el siguiente capítulo de la saga y que tuvo lugar 15 meses después, cuando Agatha Christie demandó a su marido y le pidió el divorcio. 16 de septiembre de 1930, 2 años después de su divorcio, Christie se volvió a casar, también lo hizo su marido Archibald Christie, y su nueva esposa no era otra que la señorita Neal. Más de 90 años después, los biógrafos e historiadores siguen debatiendo lo que sucedió durante esos días en 1926. ¿Fue venganza, depresión o amnesia? La propia Christie habló del incidente públicamente solo una vez en una entrevista en 1928 que concedió al Daily Mail. Les dijo que había pasado por delante de una cantera el 3 de diciembre de 1926. Cuando le vino a la mente la idea de conducir en ella. Sin embargo, como su hija estaba sentada con él en el coche, descartó la idea de inmediato. Esa noche decía que se sintió terriblemente miserable y que sintió que no podía seguir más. Salió más tarde de su casa esa noche en un estado de gran tensión nerviosa con la intención de hacer algo desesperado. Cuando ella llegó a un punto de la carretera que pensó que estaba cerca de la cantera, desvió el coche de la carretera cuesta abajo hacia allí. En ese momento dejó el volante suelto y dejó que el coche avanzara él solo. El coche golpeó algo contra algo y notó un tirón y se detuvo de repente. Dijo que se golpeó contra el volante y su cabeza golpeó en algo. Dice, hasta ese momento yo era la señora Christie. Y no dijo nada más a continuación sobre luego dónde estuvo. El episodio siguió fascinando años después. En 1977, Kathleen Tynan escribió una novela llamada Agatha sobre el episodio que se convirtió en una película protagonizada por Vanessa Redgrave en 2008. Incluso en un episodio de la serie Doctor Who, la serie británica, se especuló sobre la desaparición de la novelista. Y más recientemente en una película británica hecha para la televisión que se llamaba Agatha y la verdad del asesinato, ofreció una nueva teoría, que era la siguiente, que Christie desapareció para participar en una investigación de homicidio. Bien, pues estas son las teorías que hay hasta hoy. Realmente no creo que se llegue a saber nunca qué pasó realmente, pero cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Bien, como les decía, bajo el sinónimo de Mary Westmacott, Agatha Christie, para no dañar su reputación, usó este seudónimo para publicar novelas de romance. Bien, la primera del año 1930, Un amor sin nombre, en inglés se llamó algo así como Giant's Bread, o sea, no tiene nada que ver el título. Y fue la primera de las 6 novelas escrita por Christie bajo este seudónimo. El argumento: Vernon es un compositor con talento, pero atrapado por su indecisión y falta de ambiciones. Una vida a pesar del apoyo de sus viejos y sólidos amigos Sebastián y Josephine, pero está siempre atormentado por las dudas, dividida entre 2 amores, el de la bella e inmadura Nell, una conocida en la infancia, y la intensa Jane, cantante de ópera, símbolo de esa madurez que Vernon teme aceptar. Su terrible opción es símbolo de su fracaso humano. Bien, pues esta novela tiene unas 448 páginas y, como les he dicho, se publicó en abril de 1930. Bien, la segunda sería Retrato inacabado, título en inglés Unfinished Portrait. En este caso pues está más o menos bien traducido. Y esta novela la podríamos considerar semi-autobiográfica y fue la segunda de las 6 novelas. El argumento: Celia fue una niña feliz, una joven solicitada, una esposa amante y entregada.
Su vida era, como ella misma lo reconocería más tarde, vulgar, pero marcada por una timidez congénita que la llevaría a hacer de su madre la única referencia psicológica. Y esa dependencia solo la podrían romper los propios sinsabores de la historia de Celia. Bien, fue publicada en marzo de 1934 y tiene unas 320 páginas y se puede, dentro de las novelas románticas, etcétera, pues se puede considerar también con un subgénero de tragedia. Bien, luego tenemos una que se llama Lejos de ti esta primavera, At Sea in the Spring, la tercera de esas 6 novelas que hemos comentado. Y la trama, vemos a Joan Scudamore regresar a Londres desde Bagdad, donde ha pasado una temporada con su hija Bárbara y el marido de esta. Los azares de un viaje a través de una geografía y una cultura para ella imprevisibles desencadenan un proceso de introspección, en el curso del cual la vida, la suya propia, que había considerado un paradigma de fortaleza y de seguridad, adquiere sus perfiles en una realidad que ella no conocía. Se publicó en agosto de 1944 y tiene unas 160 páginas. Tenemos luego La Rosa de Sangre, traduce el título original, The Rose and the Yew Tree, y en este caso ya sería la cuarta de las 6 novelas que, como hemos dicho, pues publicó Agatha Christie bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Y podemos ver cómo la muerte de John Gabriel, el justo, el santo, hizo despertarse a un pasado confinado entre la melancolía y la tristeza. Los tiempos en que Gabriel, oportunista con vítola de héroe de guerra, apareció en Saint-Lô para perturbar una sociedad conformista y plácida y arrastrar tras de sí y su destino de desarraigo a Isabella Charteris. 2 vidas atrapadas en el error o la malicia, pero a la que el inagotable sentimiento del amor hizo por un momento sublime. Esta es de noviembre de 1948 y más o menos tiene unas 224 páginas y podríamos decir que está ambientada en la zona inglesa de Cornualles. Bien, tenemos otra que es una hija, en inglés A Doctor's a Doctor, y como hemos dicho, una novela romántica de Agatha Christie y que relata la historia de Sarah y su oposición a los planes de su madre Anne Prentice, ya que su madre quería volverse a casar, y la forma en la que la relación entre las dos se corrompe por resentimiento y envidia. Originalmente, Christie la escribió como una obra de teatro en la década de 1930 y 4 años después de su publicación, el empresario Peter Sanders, productor de La Ratonera, la presentó en el Theatre Royal en Bath y se mantuvo durante solamente una semana. Según Laura Thompson, la autora tuvo una libertad absoluta para escribir estos libros, por lo tanto pudo explorar las ideas que le interesaban, incluso los descansos de su pasado. Bien, y esta es de 1952, que no les había dicho. Bien, y ya vamos con la última novela, que se llama La Carga, en inglés de The Burden, la sexta y última novela, y que fue publicada en el Reino Unido por Heinemann en noviembre del año 1956. Curiosamente, no fue como vetada, no se publicó en los Estados Unidos, pero en septiembre de 1963 la editorial Dell Publishing lo editó en formato de bolsillo. La trama de esta novela, pues Laura había sido una niña modosita, poco problemática, y Charles, su hermano, se había convertido en el favorito de sus padres. Ella había deseado su muerte y Charles murió. Abrumada por el peso de la culpa, dedicará su vida a Shirley, nacida tras la muerte de Charles, y tratará de guiarla a través de su propia frivolidad, inconstancia y fracaso. Una novela de 236 páginas y, como les hemos dicho, desde el 12 de noviembre de 1956. Bien, pues empezamos y es un listado, o sea, no es realmente un ranking del 1 al 10. Y el primero que yo aconsejo es Asesinato en Mesopotamia.
Bien, digamos que ya saben que Hércules Poirot es uno de los personajes más emblemáticos de Agatha Christie, llegando a protagonizar muchas de sus obras. De hecho, es el detective que más ha representado su obra, además luego en la gran pantalla. Además, Oriente Medio, donde se sitúa esta novela, también ha sido escenario de un sinfín de historias. En este caso, viajamos a Irak, al yacimiento arqueológico de Tel Yarinyah, en pleno desierto. Ahí llega con nosotros la enfermera Amy Lederant para cuidar de Louise Leitner, la mujer del director de la excavación, pues sufre de fuertes y rarísimas alucinaciones. Sin embargo, su motivo no parece médico. Todo se torna aún más raro cuando ocurre un asesinato y una mancha de sangre es la única pista con la que cuenta Hércules Poirot para dar explicación a lo que está sucediendo. Bien, el siguiente sería Misterio en el Caribe. Miss Marple es la protagonista de esta novela en la que es un gran misterio en pleno paraíso que inevitablemente deberá resolver, y eso que iba a descansar en un fantástico resort vacacional. El ambiente de hecho es idílico, palmeras, noches de baile y labores de ganchillo, una de las aficiones predilectas de Miss Marple. Pero todo cambia cuando el comandante Pelgrave, quien le ameniza cada noche con sus historias, aparece muerto. Sin signos de haber sido asesinado, Miss Marple decide investigar el caso. Bien, el siguiente sería Muerte en el Nilo, una de las novelas más conocidas, y de nuevo nos encontramos con el detective Hércules Poirot, que estando de vacaciones en Egipto coincide con Lynette y Simon, unos conocidos suyos que se encuentran disfrutando de su luna de miel. Están en un crucero por el Nilo, todo muy idílico también, pero que trastoca sus planes de descanso cuando Lynette aparece muerta de un disparo en la cabeza. Aquí comienza la investigación para el popular detective. Es una de las novelas favoritas de muchos de los admiradores de la escritora, publicada en 1937, después de que viese luz como una novela corta meses antes. En esta primera aparición la historia era investigada por el detective Parker Pyne, pero finalmente para esta versión más larga se le dio el personaje principal a Poirot. La acogida del libro por lectores y crítica fue espectacular. Bien, la siguiente sería Cinco cerditos. Esta novela, publicada en 1942, marca el inicio del descanso que la escritora británica le ofrece a Hércules Poirot, que desde 1935 llevaba ya 12 misteriosos casos resueltos con éxito. Y es además considerada una de las mejores novelas de Agatha Christie, ya que a pesar de contar con tan solo 5 sospechosos, es intrigante y resuelve el crimen de una manera magistral. En esta ocasión, el asesinato por el que Carla, una hija en busca de justicia, acude al popular detective ocurrió años atrás. Su madre fue encarcelada por matar supuestamente a su marido y padre de Carla, pero hay algo que a ella no le encaja. Bien, la siguiente sería El asesinato de Roger Ackroyd. Es la tercera novela de la escritora en la que aparece el detective Hércules Poirot, una de las primeras de su carrera literaria y una de las mejores. El libro se publicó en 1926 y curiosamente en 2013 fue elegida como la mejor novela negra jamás creada por la Asociación Británica de Escritores del Crimen. Un asesinato, como bien indica su título, lleno de pistas verdaderas y claves falsas que engañan al lector y enredan al detective. De ahí que llevase a la fama a Agatha Christie, marcando un antes y un después en la novela negra. El argumento se centra en la figura de Roger Ackroyd, quien ama a la señora Ferrars, una vida muy rica pero también una asesina. Fue quien mató a su anterior marido y por ello parece estar siendo chantajeada. Por eso parece suicidarse de sobredosis por droga, pero solo parece porque Roger Ackroyd sabe demasiado y por ello es apuñalado por la espalda. Tenemos luego Muerte en la vicaría. Esta novela destaca por ser la primera en la que aparece otra de sus figuras más representativas, la señorita Marple, Miss Marple. Hasta esta historia solo había protagonizado relatos cortos. El coronel Lucius Prothero no despierta simpatías entre sus vecinos, ni siquiera para el vicario del pueblo, quien no teme en afirmar que con su muerte toda la localidad sentiría alivio. Deseo cumplido, por lo que tanto él como algún otro se convierten en buenos sospechosos del asesinato, aunque hay 2 personas diferentes que reclaman haberle quitado la vida a este desdeñoso vecino. Al final la señorita Marple
Marple se encuentra con 7 candidatos nada parecidos uno a otro. Bien, tenemos luego Y no quedó ninguno. Esta novela, en una edición revisada, pues en el título, por ejemplo, se ha cambiado, conocida antes como 10 negritos. Fue publicada en 1939 y es considerada la novela cumbre de la escritora, además de un clásico de la novela negra internacional. El argumento comienza como un juego. Un grupo de 8 personas reciben una extraña invitación para pasar unos días en la Isla del Negro. Ninguno se conoce y al llegar al destino se encuentran con que el matrimonio anfitrión no se encuentra en la casa y son el mayordomo y la cocinera quienes les atienden. Tras una primera cena se emite una grabación en la que todos son acusados, directa o indirectamente, de asesinatos. Poco a poco van siendo asesinados ellos mismos y no pueden escapar de la isla. El pánico comienza a apoderarse de los que van quedando. Bien, tenemos luego La ratonera. Digamos que esta no es ni la más leída ni la más vendida de Agatha Christie, pero sí la más representada a nivel de teatro. Está protagonizada por Jules y Molly Ralston, muy ocupados tratando de ultimar los preparativos para sus primeros huéspedes, pues acaban de heredar una mansión estupenda y han querido convertirla en una tranquila pensión. Sin embargo, su idílica apertura se ve truncada por una intensa nevada que los deja a todos, huéspedes incluidos, incomunicados. Y lo peor es que el sargento Trotter advierte a los dueños: todos estos huéspedes están bajo la amenaza de asesinato. Bien, luego tenemos Un cadáver en la biblioteca. Esta historia destaca porque tiene tantos sospechosos como detectives. De hecho, es Miss Marple, la señorita Marple, quien consigue desvelar el misterio, pero no aparece hasta bien entrada la historia. Se cree incluso que con ella Agatha Christie trataba de reinventar en cierto modo el género. El coronel Bontry y su mujer Dorothy se despiertan de repente un día con la noticia de que hay un cadáver en su biblioteca, y ellos no tienen ni idea de quién es la mujer muerta, pero por su atuendo parece ser un artista. El coronel se convierte en el principal sospechoso y su mujer, agobiada por las repercusiones sociales que esto puede tener, pide ayuda a la investigadora. Asesinato en el Orient Express, otra de las novelas imprescindibles de la escritora británica, de nuevo protagonizada por el detective Hércules Poirot. El detective belga de nuevo es quien nos guía por esta novela publicada en 1942, que, como saben, ha sido llevada al cine en diferentes versiones, incluso la última protagonizada por Kenneth Branagh. Durante el viaje que les lleva a todos desde Estambul a Londres, uno de los pasajeros es asesinado y Poirot no duda en hacerse cargo del caso. Cuando el director de la compañía ferroviaria se lo pide, para que antes de que lleguen a su destino se pueda saber quién es el asesino. De esta forma, el detective descubre que todos los viajeros estaban de alguna forma relacionados con la víctima, aunque parezca que no se conocen entre ellos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro,
y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.